Quizá crees que ya conocemos las pirámides de Giza. 3 pirámides gigantes, una enorme esfinge y un desierto interminable a su alrededor. Pero entonces, los investigadores descubren algo totalmente inesperado. Otra esfinge enterrada bajo la arena. Un equipo de científicos italianos cree que esta estructura podría estar oculta bajo la meseta de Giza. Y también piensan que toda el área podría tener un enorme complejo subterráneo que se extiende debajo de las propias pirámides. Este descubrimiento comenzó con escaneos de radar e imágenes satelitales. Los investigadores estudiaron la disposición de la meseta de Giza con mucho cuidado. La Gran Pirámide, la Pirámide de Kefren, la Pirámide de Micerino y la famosa Esfinge. Fue entonces cuando notaron algo extraño. Las líneas que conectan las pirámides y la Esfinge parecían apuntar hacia otra zona elevada cercana. Ese montículo es enorme, de unos 33 metros de altura. Es como un edificio de 10 pisos. Parece estar compuesto principalmente de arena endurecida. Y eso es importante, porque tallar una estructura gigante en roca madre sería mucho más difícil. Hay otro detalle que hace esta teoría aún más interesante. La famosa estela del sueño, una enorme losa de piedra frente a la Gran Esfinge, muestra no una, sino 2 esfinges. Durante mucho tiempo, se pensó que era solo arte simbólico. Pero, ¿y si representa algo real? La idea es que los constructores antiguos crearon 2 estatuas guardianas gigantes, pero una de ellas desapareció bajo capas de arena. Los investigadores dicen que la geometría del sitio hace difícil ignorar esta teoría. La alineación entre las pirámides, la esfinge visible y el montículo oculto parece inusualmente precisa. Los patrones encajan demasiado bien como para ser casualidad. Incluso si no hay una segunda esfinge, podría indicar cámaras ocultas, túneles o incluso una ciudadela subterránea. Por ahora, esto sigue siendo una teoría. Nadie ha excavado el sitio aún y muchos arqueólogos siguen siendo escépticos. Pero los escaneos, las formas subterráneas y los extraños patrones de alineación hacen que la gente considere esta idea en serio. Además, la historia se pone aún más extraña. Grabados antiguos cerca de la Gran Esfinge describen un momento peculiar en la vida del príncipe Tutmosis IV. Según las inscripciones, el joven príncipe se quedó dormido a la sombra de la Esfinge, mientras ésta aún estaba enterrada en arena. Entonces, en un sueño, la estatua gigante supuestamente le habló y le prometió el trono de Egipto, pero solo si él retiraba la arena y la descubrió. Esa historia fue tallada en piedra hace miles de años. ¿Podría contener pistas que hemos pasado por alto durante siglos? Para obtener más datos, el equipo escaneó el suelo bajo la Gran Esfinge, las pirámides cercanas y el área que conecta la Esfinge con la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más grande de Giza. Y según los escaneos, podrían existir estructuras extrañas en las profundidades, pozos verticales, largos túneles horizontales y pasadizos ramificados. Los investigadores creen que algunas de estas formaciones se conectan en una enorme red subterránea que se extiende bajo las pirámides y la Esfinge. Lo más fascinante es que los patrones subterráneos parecen ser simétricos. Las estructuras ocultas bajo el área se reflejan entre sí casi perfectamente. Esa simetría es una de las principales razones por las que los investigadores creen que no se trata de una simple formación geológica. La teoría misma tampoco surgió de la nada. Hace más de 10 años, el egiptólogo Bassam el-Shamma también sugirió que alguna vez pudo existir una segunda esfinge. Basó su idea en registros y mitos del antiguo Egipto que describen un rayo impactando a la esfinge. Él pensaba que esas historias podrían referirse a un monumento real que ya no existía. Pudo desaparecer por el paso del tiempo, el clima o incluso creencias antiguas. La mayoría de los egiptólogos no aceptan esta idea, y solo un pequeño grupo la apoya. Al fin y al cabo, ninguna excavación ha confirmado la existencia de una esfinge oculta o una ciudad subterránea. Pero los escaneos de radar, los patrones subterráneos, los grabados antiguos y la extraña simetría bajo Giza podrían significar que aún no tenemos idea de lo que realmente hay enterrado bajo las pirámides. Por ahora, los investigadores siguen esperando permiso de las autoridades egipcias para estudiar el misterioso montículo más de cerca. Al menos, sabemos mucho más sobre la Gran Esfinge de Giza, uno de los monumentos más antiguos y misteriosos de la Tierra. La estatua es gigantesca. Desde sus patas delanteras hasta su cola, mide unos 73 metros de largo, casi lo mismo que una cancha de fútbol americano.
Se eleva unos 20 metros, más o menos como un edificio de 6 pisos. Y en su punto más ancho, el cuerpo alcanza más de 18 metros. Para construirla, los antiguos constructores no movieron bloques gigantes como hicieron con las pirámides. En realidad, tallaron la esfinge directamente de la roca bajo la superficie del desierto. A lo largo de los siglos, el viento, la arena y la humedad fueron dañando el monumento poco a poco. Grandes partes de la esfinge tuvieron que ser reparadas una y otra vez. Los trabajadores añadieron capas de bloques de piedra caliza alrededor de la base para evitar que la estructura se desmoronara. Y luego está la nariz faltante, probablemente el misterio más famoso. Mucha gente cree que los soldados de Napoleón la volaron con cañones durante la campaña francesa en Egipto. Pero esa historia no es cierta. Dibujos de antes de que Napoleón llegara ya muestran a la esfinge sin nariz. Curiosamente, investigadores que estudiaron el rostro encontraron marcas que sugieren que alguien rompió la nariz deliberadamente con herramientas como varillas o cinceles. Pero nadie sabe exactamente quién lo hizo ni por qué. La mayoría llama a esta estatua la esfinge, pero técnicamente eso ni siquiera es correcto. La criatura de la mitología griega tenía cuerpo de león, cabeza de mujer y alas. Pero la de Egipto es diferente. Tiene cuerpo de león, cabeza humana y no tiene alas. Así que técnicamente pertenece a una categoría totalmente distinta. Incluso su nombre cambió con el tiempo. Los antiguos egipcios no la llamaban originalmente la Gran Esfinge. Hace miles de años, la vinculaban con poderosas deidades relacionadas con el sol y el horizonte. Civilizaciones posteriores le dieron nombres completamente diferentes, así que el monumento fue cambiando de identidad con el paso del tiempo. Nadie sabe realmente quién la construyó. Muchos expertos creen que el faraón Kefren ordenó su construcción alrededor del 2500 a.C., porque su pirámide y sus templos están cerca. Además, el rostro de la esfinge se parece a las estatuas de él. Pero hay un problema. Ninguna inscripción dice directamente que él la construyó, así que otros investigadores creen que alguien más la creó. Además, los arqueólogos han encontrado algo que hace la historia aún más extraña. Cerca de la esfinge han descubierto herramientas abandonadas, bloques de piedra e incluso comida sin terminar dejadas por los trabajadores. Parecía como si la gente hubiera dejado de trabajar de repente y se hubiera ido a toda prisa. Los trabajadores no eran esclavos hambrientos como muchos imaginaban. Las excavaciones mostraron que comían carne de alta calidad: res, borrego y cabra. Ese tipo de alimento era costoso en el antiguo Egipto, así que los trabajadores probablemente eran mano de obra calificada con un estatus importante. La esfinge también se veía completamente diferente en aquel entonces. Hoy tiene ese color arenoso desgastado, pero hace miles de años pudo haber estado cubierta de pintura brillante. Los investigadores encontraron rastros de rojo en su rostro e indicios de azul y amarillo en su tocado. Lamentablemente, incluso los trabajos de restauración pueden causar daños. Durante reparaciones a principios del siglo XX, partes del tocado de la esfinge se desprendieron. Intentos posteriores de restauración usaron materiales que en realidad dañaron la piedra caliza suave de abajo. En un momento, un pedazo enorme se desprendió del hombro de la estatua. La esfinge también tuvo barba alguna vez, y hoy, fragmentos de esa barba se conservan en museos de Londres y El Cairo. Pero incluso aquí, los investigadores discrepan. Algunos expertos creen que la barba era parte de la estatua original. Otros piensan que fue añadida siglos después durante proyectos de restauración. A pesar de su apariencia aterradora, la versión egipcia de la esfinge era vista en realidad como una protectora. La versión malvada y peligrosa que la mayoría conoce proviene principalmente de la mitología griega. Los antiguos egipcios veían a su esfinge de manera muy diferente. Para ellos, representaba poder, protección y autoridad divina. Uno de los lugares más inexplorados y misteriosos de la Tierra está a la vista. Es uno de los monumentos más majestuosos de la humanidad. La maravilla del mundo antiguo esconde un secreto que los científicos y arqueólogos aún no pueden resolver. Se trata de la Gran Esfinge de Giza, en Egipto. La enorme escultura de un león con cabeza humana fue tallada en la roca hace unos 4500 años. Los científicos aún no saben la fecha exacta de su creación y tampoco quién la construyó y para qué. Hay muchas suposiciones y teorías, pero ninguna se ha confirmado. La mayoría de la gente ha visto a esta majestuosa escultura en fotografías o en la realidad, pero casi nadie sabe lo que se esconde debajo de ella.
La estatua de la Esfinge fue tallada en una sola pieza de piedra caliza. Estaba pintada. Los restos de pigmento de color en la superficie lo demuestran. En un pasado lejano, la Esfinge tenía un aspecto mucho más brillante y colorido que el que vemos ahora. Pero incluso después de miles de años, su grandeza no ha disminuido. Y, por cierto, Esfinge no es su nombre real. Lo inventaron los griegos unos 100 años o más después de su creación. Inicialmente los egipcios llamaban a la estatua Horem Ayet. Hay muchas leyendas y teorías que dicen que la Esfinge está ahí por una razón. Es como un perro guardián que custodia la tumba del faraón y los secretos del antiguo Egipto. Estas leyendas se hicieron más plausibles cuando los arqueólogos descubrieron entradas ocultas a los pies de esta. Creen que estos pasajes secretos son el comienzo de los túneles que conducen a las salas con tesoros. En Internet se pueden encontrar muchas historias que afirman que la Esfinge esconde el Salón de los Registros, un depósito lleno de conocimientos antiguos y secretos. Se supone que uno de los principales artefactos de este depósito son los registros del antiguo estado mítico de la Atlántida. Según las leyendas, toda la biblioteca de esta ciudad fue trasladada bajo la Esfinge. La entrada a esta biblioteca debe estar situada junto a la pata derecha. Muchos arqueólogos intentaron encontrar esta entrada, pero se quedaron con las manos vacías. Además, hay muchas imágenes con diagramas detallados de la ciudad subterránea que consiste en una red de túneles y cámaras bajo la Esfinge. Alguien dice que hay estructuras tan altas como edificios de 12 pisos que se esconden bajo tierra. Pero no hay pruebas de ello. Los arqueólogos, incluso después de milenios, siguen explorando la misteriosa escultura. Al mismo tiempo, muchos egipcios no quieren saber más sobre la Esfinge. Les aterra la idea de despertar algo sobrenatural. En 1998, los científicos descubrieron túneles que conducían a cuevas vacías bajo la Esfinge. Encontraron evidencia de excavaciones anteriores ahí. Es muy posible que alguien lograra encontrar los tesoros y se los llevara. Algunas personas creen que los egipcios hallaron algún tipo de artefacto bajo la Esfinge que tiene el poder de tecnologías avanzadas desconocidas. Es tan poderoso que puede cambiar el curso de la historia. Por supuesto, la mayoría de las teorías son solo cuentos de hadas de los fanáticos de la conspiración, pero es un hecho confirmado que la Esfinge esconde un sistema de cuevas y habitaciones. Hay tantos rumores en torno a ella que es imposible entender qué es verdad y qué es falso. En cualquier caso, es difícil y peligroso estudiar la escultura porque las excavaciones activas pueden destruirla. Entonces, la entrada a las salas subterráneas puede quedar bloqueada por las rocas y perderse para siempre. Además, para seguir explorando se necesita mucho dinero y la financiación no siempre es fácil de encontrar. La razón principal es demasiado arriesgado. No hay garantía de que la gente pueda salir de los laberintos subterráneos. Por estas razones, los científicos y arqueólogos llevan mucho tiempo explorando esta majestuosa estructura. Otro famoso monumento arquitectónico con un secreto es el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Todo el mundo admira las imágenes de los rostros de los presidentes de Estados Unidos, talladas en la roca, pero pocos saben que hay una sala secreta escondida detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. El arquitecto del Monte Rushmore quería tallar en la roca placas con el registro de las principales etapas de la historia del país, pero su plan era demasiado complicado de llevar a cabo. Entonces le ofrecieron hacerlo a una escala mucho menor, construir una sala secreta dentro de la montaña. La idea era guardar estos conocimientos para que las generaciones futuras recordaran siempre la historia de su país. Por desgracia, el arquitecto no tuvo tiempo de terminar su obra. La construcción se detuvo durante varias décadas. Pero a finales de los 90 el proyecto se reanudó. Se colocaron en la sala paneles de esmalte de porcelana que representan la historia de los Estados Unidos. Es posible que éstas se guarden ahí para siempre, pero la gente no puede verlas, al menos por ahora. La sala es inaccesible para los turistas ya que es muy difícil entrar en ella. Otro cuarto secreto se encuentra en el Empire State Building.
Más concretamente, ni siquiera es una habitación, sino un lugar en el que se pueden tomar fotos geniales. Casi todos los turistas se reúnen en la plataforma de observación del piso 86 para disfrutar de una impresionante vista de Manhattan, pero hay otra cubierta con ventanas panorámicas en la planta 102. Ahí hay mucha menos gente porque casi nadie conoce ese lugar. Afortunadamente, el acceso a esta cubierta está abierto a todo el mundo. Seguramente no tendrás que esperar mucho tiempo en la fila para sacarte una foto. Te sentirás especial por estar en un lugar tan secreto donde casi no hay gente, pero el sitio más genial está aún más arriba, en la planta 103. Se trata de una amplia plataforma de observación donde los famosos se toman fotos. No es un lugar público, pero si conoces a la gente adecuada, puedes llegar hasta ahí. Casi no hay medidas de seguridad en el lugar, solo una plataforma baja entre tú y un abismo. Por eso se prohíbe la entrada de multitudes. No es tan fácil llegar ahí, y es poco probable que lo consigas sin un guía. En primer lugar, tienes que elegir el ascensor correcto que te llevará hasta ahí. Después atravesarás varias salas de ingeniería llenas de tuberías, paneles eléctricos y otros elementos técnicos. La parte final de tu camino es un conjunto de escaleras dentro de un pequeño pasillo. Y aquí estás, en la cima de Nueva York. Ahora estamos en París. ¿Ves la Torre Eiffel? En su interior hay restaurantes y plataformas de observación, pero si te esfuerzas puedes encontrar un departamento secreto. Ahora es un museo, pero se construyó para que la gente pudiera vivir en él. El arquitecto de la torre, Gustave Eiffel, lo creó en 1889 para sí mismo. Está casi en la cima de la torre. Imagínate la hermosa vista que observaba cada día. Fue el primer y único inquilino. Nadie más podía acceder a este lugar. Cuando el arquitecto falleció, el departamento permaneció vacío durante mucho tiempo. Hace poco lo restauraron y convirtieron en un museo. En su interior se recrea la época del siglo pasado. Incluso han colocado en la sala figuras de cera de Gustave Eiffel, su hija y el inventor estadounidense Thomas Edison. Este lugar está lleno de un flujo interminable de pasajeros, oficinistas que llegan tarde, visitantes de otras ciudades, ruidos, silbidos de trenes. En la terminal Grand Central de Nueva York, entre todos estos sonidos se puede escuchar una pelota golpeando una raqueta, si se está en el lugar adecuado. En el interior de esta se esconde una auténtica cancha de tenis. Pertenece a un club que organiza partidos corporativos para los empleados de muchas empresas. Se inauguró en los años 60. Ahora nos trasladamos a Londres, a Charing Cross Road. No es fácil encontrar un lugar secreto aquí. Para eso necesitas mirar minuciosamente a tus pies. ¿Ves estas rejillas de alcantarillado en el asfalto? Dentro de ellas puedes notar dos señales con el nombre de Little Compton Street. ¿Sí? ¿Hay otra calle justo debajo de ti? Desapareció de todos los mapas a finales del siglo XIX. Charing Cross Road se construyó sobre ella. Las señales de identificación que ves son parte de los antiguos túneles de ingeniería. Hay otro lugar interesante en Londres. Está situado en la esquina sureste de Trafalgar Square. A primera vista parece una gruesa farola, pero hay muchos turistas paseando. Te acercas y te das cuenta de que una persona puede caber fácilmente dentro del poste. La farola no pertenece a un electricista, sino a un policía. Sí, es la comisaría más pequeña del mundo. Se construyó en los años 30 y se utilizó como puesto de vigilancia. Los agentes tenían que sentarse ahí de uno en uno y vigilar Trafalgar Square, que siempre atraía a muchos carteristas y todo tipo de criminales. Allá por 1912, la prensa británica no paraba de repetir una afirmación audaz. Los primeros humanos aparecieron en Gran Bretaña, no en África. Parecía que la historia se había reescrito y todos se la creyeron. Las multitudes vitorearon, los científicos alzaron sus copas y el pueblito de Piltdown, en Sussex, se volvió el centro de atención por lo que se celebró como el mayor descubrimiento evolutivo de la historia. Todo ocurrió gracias a este tipo, Charles Dawson, un arqueólogo aficionado, curioso, que soñaba con hacerse un nombre en la ciencia. Afirmaba haber hallado fragmentos de hueso de una criatura de transición entre simios y humanos. Dawson se unió a Arthur Smith Woodward,
un respetado geólogo del Museo de Historia Natural, y juntos armaron fragmentos de cráneos, dientes e incluso herramientas primitivas. Presentaron su hallazgo, el hombre de Piltdown, ante la Sociedad Geológica, y durante décadas todos lo creyeron. Los libros de texto reescribieron la evolución humana a partir de eso, y generaciones enteras lo memorizaron como verdad absoluta. Pero aquí viene el giro. En 1949 apareció tecnología nueva para fechar con precisión los objetos, y las cuentas no salían. Las pruebas mostraron que el cráneo tenía apenas unos 50.000 años, no cientos de miles. Luego vino un golpe todavía mayor. El cráneo y la mandíbula ni siquiera pertenecían a la misma especie. Alguien había combinado un cráneo humano con la mandíbula de un simio, probablemente de un orangután. Y peor aún, limaron los dientes para que se vieran más humanos y tiñeron los huesos para que hicieran juego con la grava del lugar. Un fósil a lo Frankenstein y su autor lograron engañar al mundo entero, haciéndole creer que habían hallado una pieza perdida del rompecabezas humano. Así que Dawson pasó a la historia de la ciencia, pero seguramente no como esperaba. Y no fue el único. Unos lo hicieron por dinero, otros por fama. A finales del siglo XIX, en París, los museos coleccionaban tesoros antiguos como si fueran estampas, cuando apareció en el mercado una deslumbrante tiara de oro que supuestamente perteneció a un rey escita, Citefern. El Louvre la tenía que tener. Era impresionante, detallada, majestuosa, digna de un soberano. El museo pagó una fortuna y la exhibió como obra maestra de la artesanía antigua. Luego llegó el golpe. Unos años después, un orfebre emprendedor de Odessa leyó sobre el glorioso hallazgo del Louvre y soltó la carcajada. Reconoció la tiara porque la había hecho con sus propias manos. Era una pieza moderna, un encargo que creó para comerciantes locales, solo que nunca le dijeron que planeaban hacerla pasar por tesoro antiguo. El Louvre quedó humillado. De nuevo, el mundo entero creyó una mentira bonita, y el orfebre que dejó en ridículo al museo terminó famoso en el mundo del arte. La tiara todavía ostenta el récord Guinness al mayor fraude de orfebrería de todos los tiempos. Otra historia de una farsa científica bien planeada nos lleva al tranquilo pueblo de Cardiff, en Nueva York, un par de décadas antes de lo del Louvre. En 1869, unos obreros que cavaban un pozo toparon con algo duro y enorme. Desenterraron lo que parecía un hombre petrificado de unos 3 metros de altura, acostado bajo tierra. La gente llegó de kilómetros a la redonda para verlo. Predicadores lo llamaron prueba de los gigantes bíblicos del Génesis. Los científicos debatían si era fosilizado o divino. En pocos días, el gigante de Cardiff se volvió una sensación. La gente pagaba buen dinero por verlo, 50 centavos por boleto, que en ese entonces era mucho. Después se supo que un hombre llamado George Hall talló al misterioso gigante en yeso, tras discutir con un reverendo metodista. Hall solo quería demostrar lo fácil que es engañar a la gente, sobre todo a los creyentes religiosos. Él no lo era, así que enterró al gigante falso, y le salió demasiado bien. Incluso después de que los expertos destaparon el fraude, a los visitantes no les importó. Siguieron yendo porque querían creer. Con el tiempo, el gigante cambió de dueño varias veces. Hoy puedes verlo en el Fenimore Farm and Country Village Museum en Cooperstown, Nueva York. Y hablando de museos, quizá hayas visto calaveras de cristal que brillan bajo la luz, presentadas como artefactos sagrados de templos mesoamericanos. Sí, como esa calavera de una película de Indiana Jones con supuestos poderes aztecas o hasta energía extraterrestre. Pues los museos exhibían esas calaveras con orgullo, hasta que científicos del Museo Británico y del Smithsonian decidieron mirarlas más de cerca, y lo que encontraron rompió el mito. Descubrieron que estaban hechas con herramientas rotatorias y abrasivos modernos que los talladores antiguos no tenían. En otras palabras, alguien en el siglo XIX o XX las fabricó con maquinaria moderna y engañó al mundo. No eran mensajes de deidades ni de criaturas avanzadas del espacio, solo pisapapeles muy elegantes que hicieron creer a muchos en supuestos superpoderes antiguos. Vámonos varias décadas más cerca del presente. ¿Te late? En los años 60, la Universidad de Yale presentó lo que parecía un hallazgo capaz de reescribir la historia mundial. Un mapa del siglo XV que mostraba Norteamérica con la etiqueta Vinland. Eso significaba que los vikingos habían trazado mapas de América mucho antes de Colón. Los titulares fueron sensacionales.
La idea era romántica. Exploradores cruzando mares helados un siglo antes de que Europa supiera que América existía. Pero algo no cuadraba. El pergamino era en general medieval, pero la tinta no. Décadas de pruebas revelaron que contenía dióxido de titanio, un pigmento inventado en el siglo XX. En 2021, Yale lo confirmó. El mapa de Vinland era una falsificación moderna, dibujado sobre pergamino viejo para que pareciera antiguo. No era prueba del genio vikingo, sino de la astucia humana por un lado y de lo fáciles que somos de convencer por el otro. Y, hablando de persuasión, uno no tiene que esforzarse mucho cuando una fuente tan confiable como National Geographic comparte algo, ¿verdad? Pues en 1999 presentó lo que creyó el hallazgo definitivo, un fósil que unía dinosaurios y aves. Lo llamaron Archaeoraptor, y se suponía que iba a cambiar todo lo que sabíamos sobre la evolución. El fósil venía de China, y a primera vista era perfecto. Cola de dinosaurio, alas de ave, y huesos que parecían contar la historia de cómo evolucionó el vuelo. Pero pronto los paleontólogos empezaron a murmurar. Los huesos no encajaban del todo. Las tomografías computarizadas revelaron la fea verdad. Estaba literalmente pegado, con partes de especies distintas. Una cola de dinosaurio de un fósil, un cuerpo de ave de otro. Alguien lo armó al estilo Frankenstein para fabricar un espécimen más valioso. La vergüenza pegó duro, sobre todo para National Geographic, que había construido toda una historia alrededor de un falso en el que al mundo le gustó creer. Y si crees que las farsas científicas son cosa del pasado, gracias a la alta tecnología del siglo XX, aquí va la sorpresa. En 2020, el Museo de la Biblia en Washington, D.C. hizo una confesión impactante. Los 16 fragmentos de su preciada colección de rollos del Mar Muerto eran falsificaciones modernas. Habían gastado millones adquiriendo lo que creían, textos sagrados de 2000 años, solo para enterarse de que eran cuero antiguo, pintado con tinta moderna. La falsificación estaba tan lograda que al principio engañó incluso a los expertos. Pero, tras pruebas forenses detalladas, quedó claro que las reliquias eran cualquier cosa menos sagradas. No solo era dinero, también era fe. Miles de visitantes se habían parado frente a esas vitrinas, sintiendo asombro, reverencia y conexión, solo para descubrir que todo era un montaje construido sobre mentiras. Y por último, es momento de una de las farsas más inquietantes de todas. En 2000, apareció en Pakistán una momia que decía ser una princesa persa de 26 años, hija de Jerjes. La hallaron en un sarcófago dorado, envuelta en telas doradas. Su rostro estaba inquietantemente bien conservado. Los arqueólogos quedaron atónitos, pero algo en ella no cuadraba. Tomografías, análisis lingüístico y datación por radiocarbono revelaron la verdad aterradora. La momia no era antigua en absoluto, era una mujer moderna, y alguien probablemente le quitó la vida y luego la momificó para venderla como reliquia falsa. ¡Híjole! La historia pasó de emocionante a trágica de la noche a la mañana y rompió muchos corazones. Lo que se suponía sería un milagro real, resultó ser un crimen humano y otra mentira más. Todas estas historias tienen algo en común: la esperanza. La gente quiere creer, quiere tocar el pasado, encontrar pruebas que la conecten con algo más grande. Ya sean científicos buscando el eslabón perdido, museos que quieren fama, o creyentes que buscan señales de fe, todos anhelamos el asombro. La historia está llena de embusteros, y a veces, las mejores historias nacen de los engaños que nos hicieron caer a todos. Te diriges a España con un equipo de arqueólogos para intentar encontrar algunos artefactos antiguos. Tienes la suerte de descubrir uno de los mayores tesoros de la Edad de Bronce ibérica. La palabra ibérica se refiere a la cultura de la Edad de Bronce de Portugal y España. Así que encuentras y desentierras monedas, joyas, jarrones, vasijas y dos elementos bastante extraños. Uno es algo parecido a una parte de un cetro. El otro se asemeja a un brazalete. ¿Y sabes qué es lo extraño de ellos? Están relacionados con el espacio. En 1963, a varios kilómetros de la ciudad de Villena, España, científicos descubrieron el tesoro de Villena, uno de los más importantes tesoros de oro de la Edad del Bronce. Curiosamente, ¿existirán tesoros de bronce de la Edad de Oro? Olvídalo.
Todo el oro hallado se remonta a algún momento entre 1500 y 1200 a.C., excepto por ese cetro y brazalete. Fueron fabricados por habitantes de otro planeta, así que su fecha de producción es desconocida. Bueno, eso es una broma. Sin embargo, una pequeña parte de esta broma es cierta. Cuando los científicos estudiaron el oro encontrado, descubrieron que esos dos objetos estaban hechos de hierro. ¿Y qué? Podrías pensar. Bueno, el detalle es que en la Edad de Bronce, la gente no extraía ni fabricaba hierro. El trabajo con este metal comenzó alrededor del 850 a.C., unos 400 a 700 años después de la creación del tesoro de Villena. ¿Cómo es esto posible? Una pista de este misterio se puede encontrar en el Antiguo Egipto. En la tumba del faraón Tutankamón se halló un puñal de hierro, que también estaba hecho de un hierro similar. Pero este era mucho más valioso que todos los demás. Y eso se debe a que fue hecho de un objeto espacial, un meteorito. Sí, ese brazalete y cetro también estaban hechos de hierro meteórico. Su diferencia con el metal terrestre es que el hierro cósmico tiene un alto contenido de níquel, así que todo tiene sentido. La gente de la Edad del Bronce no podía extraer hierro de las profundidades de nuestro planeta, pero nada les impedía recoger el hierro que caía del cielo. Solo imagina qué increíble debe ser tener joyas o una daga hechas de un material que ha viajado millones de años a través de las vastas extensiones del espacio. Quizá incluso contenga partículas de una antigua estrella extinta. Hoy en día, estos dos artefactos del tesoro de Villena son los objetos más antiguos registrados en la península ibérica hechos de hierro meteórico. Ahora, con todo en su lugar, puedes centrar tu atención en toda la riqueza del tesoro de Villena. Contiene 66 artículos: cuencos, brazaletes, botellas, joyas de oro, 3 botellas de plata y un botón de ámbar y oro. 10 kilogramos de oro antiguo. La gente lo escondió y solo después de 3000 años fuimos capaces de descubrirlo. Este sueño arqueológico se encuentra en el Museo de Villena, donde se presentan exposiciones de diferentes épocas, desde tiempos prehistóricos, hace 50.000 años, hasta la actualidad. Objetos del periodo ibérico, del periodo romano, de la civilización árabe. No solo puedes encontrar joyas y monedas allí, sino también restos de columnas, cerámicas y otros artefactos arquitectónicos. La colección es considerada uno de los tesoros prehistóricos más importantes de Europa. Lo mejor es que puedes verlo todo con tus propios ojos por solo 2 euros, que son aproximadamente $2. Ve a Villena, encuentra el museo y ¡disfruta! Hola, amigo. Escuché que tienes un detector de metales. ¿Podrías ayudarme a encontrar un martillo que dejé en algún lugar del campo?, te pregunta tu viejo amigo granjero. Tomas un detector de metales y comienzas la búsqueda. Pero en lugar del martillo encuentras cientos, incluso miles de monedas de plata valuadas en $2 millones. Estás tan contento de que el granjero haya perdido ese martillo. Ahora eres rico. Pero espera, detente. Considerando que esta tierra le pertenece al granjero, ¿le dirías sobre el hallazgo o te lo llevarías contigo? En realidad, ninguna de estas opciones sucedió. En 1992, Eric Loss estaba ayudando a un agricultor a buscar un martillo perdido en un campo cerca de Hoxton, Suffolk, Inglaterra. El detector de metales dio con un tesoro oculto. Uno enorme. Había cucharas de plata, joyas de oro, más de 500 monedas de oro y alrededor de 14,000 de plata. Eric Loss descubrió accidentalmente la mayor colección de oro y plata del periodo tardorromano en Gran Bretaña. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, el agricultor y él no pudieron quedarse con el tesoro. Ahora está en el Museo Británico. Alejémonos del campo del agricultor hacia un lugar en la costa mediterránea. Imagina que eres un buceador. Ayer hubo una fuerte tormenta, pero ahora, con el agua calmada, te sumerges y descubres el fondo del mar cubierto de dinares de oro. Esta historia sucedió en 2015. Las monedas,
que la tormenta llevó a la orilla podrían haber sido acuñadas incluso antes de la primera cruzada que comenzó en 1906. Esta colección es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo. Todos estos tesoros, sin duda, pueden hacer que les dé vueltas la cabeza a quienes los encuentran, pero terminan en un museo. Y eso es algo bueno porque tal riqueza puede volver loca a una persona. Un detector de metales y un traje de buceo ayudaron a las personas a descubrir tesoros antiguos. ¿Qué sigue? ¿Qué tal un perro? Sí, quizá podría ser una gran alternativa a un detector de metales, por cierto. Entonces, en 2013, 2 personas estaban paseando a su mascota en el norte de California, en su propiedad. De repente, descubrieron una lata oxidada llena de monedas acuñadas entre 1847 y 1894. Había alrededor de 1,500 monedas, y todas eran de oro. ¿Otra oportunidad para un futuro despreocupado y rico? No esta vez. El hallazgo generó mucha controversia entre los especialistas. Había una versión, según la cual estas monedas podrían haber sido robadas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Pero más tarde, la Casa de Moneda desmintió esta suposición ya que nunca habían tenido ese oro en su almacenamiento. De todos modos, es interesante cuál era el objetivo de esconder todo en un jardín ajeno. Algún ladrón arriesgó su libertad y vida para hacerse rico. Cuando lo logró, simplemente escondió las monedas como si nunca hubieran existido. ¡Qué plan tan extraño! Monedas, joyas, objetos hechos de meteoritos, todo es genial. Pero terminemos nuestro video con algo grandioso y épico. Los arqueólogos estaban realizando investigaciones cerca de la costa mediterránea de Egipto y descubrieron un tesoro dentro de un templo y santuario hundidos. A pesar de las olas, los terremotos y el agua de mar, el hallazgo masivo se preservó en un estado no tan malo. El templo fue construido hace mucho tiempo y colapsó a mediados del siglo II a.C. Era una estructura importante en el antiguo Egipto. La gente consideraba este lugar sagrado. Los faraones acudían al templo para buscar ayuda de los poderes superiores de la mitología egipcia para obtener títulos para su gobierno. Títulos de reyes del universo. Para muchas personas, este lugar era como el centro del universo y ahora yace olvidado en el fondo del mar, casi en ruinas. El tiempo no perdona nada. Investigadores descubrieron que el templo había sido parte de una antigua ciudad portuaria. Hace mucho tiempo, un terremoto en esta área destruyó la ciudad. Las olas de marea suavizaron el terreno y arrastraron el pueblo al mar Mediterráneo. Al estudiar el templo, los científicos encontraron muchos tesoros secretos allí: instrumentos ceremoniales de plata, joyas de oro y vasijas de alabastro. En tiempos pasados, la gente los usaba para guardar perfumes o ungüentos grasos. Quizá en el antiguo Egipto no eran malos en el campo de la cosmetología. Cerca del templo, los arqueólogos descubrieron un santuario griego. Al parecer, los griegos que vivían en Egipto o que iban allí por negocios querían rendirle homenaje a Afrodita, así que crearon un pequeño edificio en su honor. En ese lugar, los arqueólogos encontraron artefactos de bronce y cerámica de diferentes culturas. Los científicos descubrieron que los griegos tenían permiso para comerciar en la ciudad egipcia e incluso ser sus residentes. Parece que los faraones que vivían alrededor del año 600 a.C. eran favorables a los griegos. La profesión de arqueólogo es muy emocionante, pero ¿qué harías si encontraras un tesoro antiguo? Antes de responder a esta pregunta, averigua qué ley se aplica a tales hallazgos en tu país. Te encuentras en una feria gastronómica en Islandia cuando lo ves por primera vez. ¡Pan de volcán! Te comes una rebanada y, por extraño que parezca, en realidad sabe bien. Sin estar seguro de cómo funciona esto, revisas el proceso de horneado. ¿Esta cocina tiene un aspecto realmente extraño o solo soy yo? El lugar para hornear está en la naturaleza, específicamente en un campo de aguas termales. Será mejor que vigiles tus pasos para no quemarte con el vapor caliente que sale del suelo. Ahora, un panadero local comparte contigo su receta tradicional de pan de centeno. Harina de centeno, levadura, lo mezclas todo junto y lo viertes en una olla de metal. Lo siguiente en la lista es cavar el hoyo donde colocarás la olla para hornear.
Cavas alrededor de 40 centímetros hasta que puedes ver el agua burbujeando desde el suelo. Si quieres hacerlo como un local, usarás tu dedo para verificar la temperatura del agua. ¡Ay! ¡Eso está caliente! En realidad el suelo se calienta con lava. Islandia es una de las regiones más volcánicas del mundo, con más de 30 volcanes activos al mismo tiempo. Después de enterrar el pan en tierra volcánica, lo dejas allí y esperas 24 horas hasta que esté listo. Al día siguiente el pan está completamente horneado y súper sabroso. Ah, y lo mejor es que acabas de participar en una antigua tradición islandesa. La gente ha estado haciendo esto desde al menos el siglo XIX. Imagina que es tu primer día de trabajo en un museo y tu tarea es limpiar la máscara de Tutankamón. Agarras tus utensilios de limpieza y entonces... ¡Oh no! ¡Esto no puede estar pasando! Acabas de romper la barba de Tutankamón. Nunca desearía que esto le sucediera a nadie, pero resulta que es una historia real. En 2014, un empleado del museo egipcio rompió la barba de la máscara de Tutankamón y la volvió a pegar con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Esta máscara fue descubierta en 1922 y es considerada uno de los 10 símbolos de la civilización humana. ¿Ah? En la mejor parte de esta historia, les tomó a los historiadores hasta el 2016 descubrir el mal trabajo de pegamento, así que si visitaste el museo entre el 2014 y el 2016, tal vez viste la barba pegada. Si digo Sahara, ¿qué te viene a la mente? Un paisaje desértico infinito, ¿verdad? Bueno, según los científicos, el Sahara no siempre es un desierto. De vez en cuando se vuelve verde, pero probablemente no verás eso en tu vida. Cada 10.000 años, el Sahara vive un periodo húmedo en el que la arena da paso a una exuberante vegetación y lagos resplandecientes. Esto sucede debido a una inclinación en el eje de la Tierra, que afecta diferentes patrones climáticos en todo el mundo. ¿Te imaginas la Esfinge rodeada de selva tropical? Debe ser alucinante. Y hablando del Sahara, digamos que viajaste a 1800 a.C. Si lo hiciste bien, podrías llegar a ver la construcción de la llamada Pirámide Negra en la ciudad de Dashur. No es una de las famosas pirámides de Giza, pero cumplió el propósito similar de ser un lugar de descanso final. En 1892, los arqueólogos que excavaban en el área encontraron una parte importante de la pirámide negra que estuvo perdida durante siglos. El Benben, también llamado Piramidión, era la punta de las antiguas pirámides egipcias. Un benben consiste en un bloque sólido, generalmente de piedra caliza. La mayoría estaban cubiertos de oro y reflejaban los primeros rayos de luz del sol todos los días. ¿Alguien puede conseguirme una máquina del tiempo, por favor? ¿Recuerdas cuando comiste algo muy picante y tus mejillas se pusieron rojas? Aparentemente, eso también les puede pasar a las aves. Por ejemplo, los canarios pueden cambiar de color después de comer pimientos. Estas aves tienen un pigmento especial que les permite cambiar de tonalidad dependiendo de su dieta. Entonces, si un canario amarillo come pimientos rojos, puede volverse naranja o rojo. ¿Pueden las rocas moverse solas por el suelo? Bueno, podrías tener esa impresión si visitas Racetrack Playa en California. El sitio es el lecho de un lago seco y alberga uno de los fenómenos más extraños del mundo, las llamadas piedras navegantes. Piensa en rocas de 45 kilogramos moviéndose solas, dejando rastros de hasta 460 metros. Fueron descubiertas en el siglo XX. Y hasta hace poco, nadie había tenido la suerte de estar en el sitio mientras se movían. Fue recién en 2014, después de mucha observación e investigación, que los científicos resolvieron este misterio. Las piedras navegantes aparecieron debido al perfecto equilibrio entre el viento, el hielo y el agua. Cuando llueve, el agua que cae sobre el suelo se congela y forma una capa de hielo sobre el suelo. Si hace viento, las rocas son empujadas fácilmente y se mueven a lo largo del lecho del lago. Pero bueno, si alguna vez visitas Racetrack Playa, no molestes a las rocas. En la costa occidental de Francia encontrarás un lugar de vacaciones conocido como la Isla de Ré. Atrae a turistas que buscan paisajes pintorescos y hermosas playas, pero eso no es todo por lo que es famoso. Allí ocurre un fenómeno extraordinario cuando dos patrones de olas diferentes chocan entre sí, algo llamado mar cruzado.
Es casi como si el mar fuera un tablero de ajedrez dividido en cientos de cuadrados. Y no es una ilusión óptica. Un mar cruzado solo ocurre en lugares donde se encuentran aguas de diferentes características. Para que un turista vea un mar cruzado en Re, debe haber una tormenta en un mar cercano diferente. Esta agua tormentosa viaja con la ayuda de las corrientes y se encuentra con el agua de Re, creando estas olas de forma extraña. Y aparte de esta isla e Israel, no hay ningún otro lugar en el mundo donde puedas ver algo así. El siguiente sitio te pondrá la piel de gallina o te maravillará con su rareza. Yo diría que depende de la hora del día que lo visites. Junto al pequeño pueblo de Gryfino, en Polonia, encontrarás una vista muy inusual. Un bosque de pinos donde cada árbol está doblado en su base. Si lo visitas durante el día, supongo que quedarás fascinado con las pronunciadas curvas de 90 grados de estos árboles. Incluso puedes usar sus troncos como taburetes si decides hacer un picnic, por ejemplo. Pero visitar el sitio por la noche probablemente te dará escalofríos. Una fina capa de niebla se cierne alrededor, haciendo que el bosque parezca poco acogedor. La ciencia todavía no puede explicar por qué estos árboles son como son. Entonces, ¿serás un visitante diurno o nocturno? Fuiste a caminar y de repente te encontraste con una gran nube de niebla. Esto puede arruinar tus sesiones fotográficas, pero hay una cosa que puede sorprenderte. Los días de niebla tienen las condiciones perfectas para un fenómeno llamado arcoíris de niebla, también conocido como arcoíris blanco. Esto sucede debido a numerosas gotas de agua diminutas que provocan niebla, de menos de 0,05 milímetros. Entonces, en lugar del arco multicolor, ves uno transparente con bordes exteriores rojos y un borde interior azulado. Ahora supongamos que estás deambulando por un pequeño pueblo de Europa, disfrutando de los edificios centenarios y del buen clima de verano. Tienes hambre y decides teclear en Google Maps el nombre de este restaurante que te recomendó tu amigo. ¿Estás solo 10 minutos a pie? Sigues el punto azul en tu GPS y llegas a tu destino rápido y fácil. A todos nos encanta esta pieza de tecnología gratuita, ¿no es así? Pero, ¿y si te dijera que Estados Unidos gasta más de $2 millones diarios en mantener los satélites para que funcione? Sí, ese es el precio. Y para implementarlo gastaron más de $12,000 millones estadounidenses. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado bola de nieve natural? Podría ser una prueba de que la naturaleza es realmente perfecta. En 2016, las playas del Golfo del Obi, en el noreste de Siberia, se llenaron de hileras de bolas de nieve gigantes. Eran unas bolas que medían hasta 1 metro de ancho. Este raro pero hermoso fenómeno natural ocurre cuando los fuertes vientos y el agua hacen rodar pequeños trozos de hielo. Cuanto más ruedan, más hielo acumulan y más se pule. Terminan siendo bolas de nieve gigantes y perfectamente formadas. Se ven bastante increíbles por sí solas, pero es todo un espectáculo cuando cientos de ellas están juntas. Durante siglos, el mundo entero se preguntó cómo se movían los gigantes de la isla de Pascua. Tal vez jefes poderosos ordenaban a grandes grupos de trabajadores arrastrarlos, o la élite controlaba canteras especiales para hacer estatuas. Pero ahora, finalmente sabemos que la gente de Rapa Nui no arrastraba sus estatuas Moai como troncos sin vida. Las hacían caminar. Los científicos analizaron casi 1000 Moai, revisaron sus formas, proporciones, patrones de desgaste, la suave inclinación hacia adelante y las bases curvas que tienen muchas estatuas. Y entonces lo entendieron. Esos detalles no eran accidentes, sino ingeniería. La inclinación hacia adelante desplaza el centro de gravedad y la base curva permite que la estatua pivotee como un péndulo. Una vez que el movimiento empieza, la inercia ayuda a impulsar cada paso. Imagínate cómo hacer caminar a un enorme bebé de piedra usando cuerdas y contrapesos. Para comprobarlo, el equipo de investigación construyó una réplica de casi 4,5 toneladas. Las estatuas reales pesaban alrededor de 13 toneladas y algunas llegaban hasta 80. Con 18 personas en las cuerdas, hicieron caminar esta estatua unos 90 metros, más o menos el largo de una cancha de fútbol americano, en 40 minutos. Eso es más rápido y fácil que arrastrar algo plano, sobre troncos o rodillos. Los antiguos caminos de Rapa Nui también ayudaban en el proceso.
Tienen unos 4 metros de ancho, y la forma en que se curvan hacia adentro los hace perfectos para mantener estable una estatua mientras camina hacia adelante. Cada vez que los isleños movían un moai, no solo lo caminaban, sino que literalmente iban formando el camino como parte del trabajo. Cuando ves el paisaje de la isla hoy, puedes ver estos senderos cruzándose entre sí, a veces corriendo lado a lado como rutas alternas. Los antiguos trabajadores probablemente despejaban un tramo de terreno, movían la estatua un poco, despejaban otro poco más y luego la balanceaban hacia adelante de nuevo en un ritmo específico. Parece que dedicaban tanto tiempo preparando el camino como moviendo la estatua misma. Así que los antiguos Rapa Nui no necesitaban miles de trabajadores ni maquinaria moderna. Todo funcionaba solo con ingenio, ritmo, trabajo en equipo y diseño inteligente. Su transporte no era el único misterio de los moai. La gente sabía que las estatuas honraban a jefes importantes, pero nadie podía explicar por qué los antiguos isleños eligieron esos lugares exactos para ellas. La mayoría de los moai están justo a lo largo de la costa, casi como si estuvieran custodiando la isla. Entonces, un equipo de científicos examinó más de cerca esas ubicaciones, y la respuesta resultó estar relacionada con el agua. El suelo volcánico de la isla de Pascua es súper poroso, lo que significa que absorbe la lluvia rápidamente. Por eso, no había suficientes ríos ni arroyos, y la isla terminó con muy poca agua dulce. Hace cientos de años, la gente sobrevivía gracias a la descarga de agua subterránea. Básicamente, el agua almacenada en lo profundo en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, eventualmente sube a la superficie por sí sola. Cuando esa agua brotaba cerca de la costa, se mezclaba con agua de mar, pero la mezcla quedaba lo suficientemente dulce para beber. Los locales la recolectaban justo de esos puntos costeros, y ahí es exactamente donde construyeron los moai. No solo estaban decorando la costa, estaban marcando la fuente más esencial de agua dulce de la isla. La mayoría de los cuerpos de los moai fueron hechos de toba volcánica, una piedra suave y fácil de tallar, y la mayoría de las estatuas se tallaron en una cantera dentro de un antiguo volcán. En octubre de 2023, un incendio forestal arrasó la cantera, y todos los que se preocupan por Rapa Nui quedaron muy preocupados sobre si el sitio sobreviviría a futuros desastres. Así que cuando un equipo de científicos llegó en enero del año siguiente, un grupo comunitario local les pidió que documentaran la cantera, por si otro incendio la dañaba permanentemente. Los geógrafos aprovecharon la oportunidad y lanzaron unos 30 vuelos de dron sobre la cantera. Vuelo tras vuelo, recolectaron unas increíbles 22,000 fotos. Después, pasaron meses procesando esas imágenes con software de computadora que unió cada pieza en un solo modelo tridimensional súper detallado. Ahora cualquiera en el mundo puede explorar Rano Raraku, una de las canteras más importantes de la isla de Pascua, sin siquiera poner un pie en la isla. Por supuesto, el modelo tridimensional no es solo una plataforma de tours virtuales. El equipo notó que había varios talleres dentro de la cantera, y las técnicas de tallado cambiaban de un sitio a otro. Así que no había un jefe que les dijera cómo hacerlo, sino que cada lugar funcionaba como su propio taller, vinculado a un clan familiar específico. Esto también podría ser otra prueba de que los moai podían moverse con muchas menos personas de lo que se creía, probablemente entre 20 y 50. Eso es más o menos el tamaño de una familia extendida o un pequeño grupo de linaje en la isla de Pascua. La mayoría de las estatuas se tallaban acostadas boca arriba, de arriba hacia abajo. En el método más común, los talladores se enfocaban primero en la cara, dando forma a los ojos, nariz y boca, y luego tallaban el contorno de la cabeza y el cuerpo alrededor de esos rasgos. El segundo método invertía ese orden. Primero tallaban todo el bloque en la forma básica de un moai y no añadían detalles hasta después. Y en algunos casos raros, los talladores atacaban la piedra desde el lado y trabajaban directamente en un acantilado casi vertical, lo cual debió requerir una gran habilidad. Y justo cuando los investigadores mapearon más de 1000 moai y pensaban que los conocían todos, la isla les dio una sorpresa. En medio de un lecho de lago seco, un lugar donde nadie esperaba nada, apareció otra estatua en 2025. Fue la primera estatua encontrada en un lecho de lago, y podría no ser la última. Durante al menos 200 o 300 años, la laguna tenía casi 3 metros de profundidad, así que habría sido imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los moai tienen más de 500 años. Es posible que la gente de Rapa Nui que los construyó probablemente trajo la estatua aquí cuando el lago estaba seco en el pasado.
El nuevo hallazgo resultó medir poco más de 1,5 metros de alto, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Conforme la región sigue secándose, el lecho del lago ha comenzado a revelar lo que estuvo escondiendo quién sabe por cuánto tiempo. Más estatuas podrían estar ocultas bajo esos gruesos juncos que crecieron sobre el lago durante siglos. Ahora que el agua ha retrocedido, los científicos podrían usar herramientas de detección terrestre para descubrir qué hay enterrado bajo la superficie. Mientras los investigadores siguen estudiando las estatuas y resolviendo sus misterios, la naturaleza juega en su contra. Un nuevo estudio muestra que para 2080, las olas estacionales podrían llegar lo suficientemente tierra adentro como para golpear algunas de las enormes estatuas Moai de la isla de Pascua. Estos gigantes de piedra han resistido todo: sol intenso, viento implacable, lluvia constante, líquenes reptando lentamente sobre sus superficies e incluso incendios forestales. Pero el aumento del nivel del mar ya amenazaba la costa de la isla, y los Moai ahora enfrentan un peligro mayor que cualquier cosa que hayan soportado antes. Los investigadores construyeron un modelo digital súper detallado, un gemelo digital de una bahía en la costa sureste de la isla. Corrieron un montón de simulaciones para ver cómo diferentes escenarios de aumento del nivel del mar cambiarían la forma en que las olas se mueven por la bahía. Los resultados mostraron que las olas podrían alcanzar los 15 Moai del sitio para 2080, y algunas de las estatuas más reconocibles de la isla podrían quedar inundadas. Este lugar está sobre una gran plataforma ceremonial y atrae más visitantes que casi cualquier otro sitio de Moai en Rapa Nui. Y el peligro no termina ahí. Docenas de otros elementos culturales importantes, cercanos, también están en peligro. Antiguas viviendas, petroglifos tallados en piedra, sitios de entierro, viejos jardines de roca, básicamente toda la memoria física de la historia cultural de Rapa Nui. Si la isla no maneja estos riesgos, podría incluso perder su estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora que los investigadores comprenden mejor la amenaza, quieren usar este conocimiento para proteger la isla. Los científicos esperan colaborar estrechamente con las comunidades locales para salvaguardar el patrimonio cultural de Rapa Nui para las futuras generaciones. Érase una vez un faro tan alto que su haz de luz se podía divisar a 50 kilómetros de distancia. Una torre misteriosa que era el símbolo de la riqueza y el ingenio. Construida con piedras tan gigantes y pesadas que aún nos hacen preguntar, ¿cómo lo hicieron? Ha sobrevivido a terremotos, uno tras otro, hasta que finalmente se derrumbó en el siglo XIV. Avancemos rápidamente hasta hoy y los arqueólogos acaban de sacar 22 de sus colosales bloques del fondo del mar. Están reconstruyendo la torre para ser una vez más admirada y explorada. Pero no como podrías imaginar. El faro de Alejandría no era simplemente un faro. Era el faro de las civilizaciones antiguas. Una de las maravillas del mundo que más tiempo estuvo en pie. Construido alrededor del año 280 a.C. en una pequeña isla llamada Faros, se elevaba cerca de 100 metros hacia el cielo. Para comparar, era más alto que la Estatua de la Libertad y el Big Ben. Pero si tienes en cuenta que esto fue antes de las grúas, las vigas de acero y los aficionados al gimnasio, resulta algo increíble. Para los marineros, divisar esa torre resplandeciente era como ver la señal de salida después de horas de conducir por la carretera más peligrosa del mundo. El faro era un alivio para la vista, porque la leyenda dice que las aguas alrededor de Faros eran complicadas, llenas de arrecifes ocultos que podían destrozar los barcos. Fuentes antiguas afirman que llevó unos 12 años construirlo, con un costo de 800 talentos de plata atenienses, que es una unidad de peso antigua cercana a los 25 kilogramos. Eso significa que alguien tuvo que cargar cofres con 23 toneladas de monedas, sin montacargas. Lo más probable, a través del mar. Vaya. El faro era tan impresionante que la palabra faros terminó usándose para los faros en un montón de idiomas diferentes. La estructura tenía un diseño genial de 3 niveles. Era cuadrada en la base, octagonal en el medio y cilíndrica en la parte superior. En la cima tenía una estatua, probablemente de Zeus o Poseidón.
El exterior de piedra caliza blanca estaba pulido con una capa de yeso que atrapaba el sol, por lo que resplandecía como un faro incluso sin fuego. Por la noche era diferente. La leña era escasa en Egipto, por lo que el fuego de la cima puede haber sido alimentado con manojos de raíces de papiro o incluso nafta para obtener una llama más brillante. Fuera cual fuera el combustible, su resplandor se potenciaba con un enorme espejo de bronce pulido. Estos espejos eran comunes en aquel entonces. No fue hasta el Renacimiento, mucho tiempo después de que el faro se hubiera derrumbado, cuando los espejos recubiertos de vidrio se convirtieron en estándar en los faros europeos. Durante el día, el mismo espejo podía reflejar la luz solar y la brillante silueta blanca de la torre, junto con el humo que se elevaba desde el fuego, ayudaba a los marineros a encontrar su rumbo. Alejandría fue uno de los puertos más concurridos del mundo antiguo, repleto de comerciantes, viajeros y mensajeros, y el faro era su emblema. Dato curioso: si eres fan del universo de Canción de Hielo y Fuego, seguramente te recuerda a la Torre Alta de Antigua. Algunos fanáticos especulan que no solo el faro ficticio, sino también la ciudad misma se inspiraron directamente en Alejandría. Y el amor de George R.R. Martin por las maravillas antiguas no termina ahí. También está el Titán de Bravos, y el querido autor confirmó el paralelo intencional con el imponente Coloso de Rodas. Durante más de 1600 años, el faro se mantuvo erguido contra el tiempo, las tormentas, las guerras y las intrigas, tal como en Juego de Tronos. Pero al final, fue derrotado por la naturaleza. Lamentablemente, algunos grandes terremotos del siglo XIV lo derribaron, esparciendo sus enormes piedras por el lecho marino. Durante más de 5 siglos, los restos del faro permanecieron allí debajo de las olas y se convirtió en un jardín de roca submarino. Los buzos sabían de su existencia, pero levantar bloques de 60 toneladas del mar es tarea para un superhéroe. O una grúa superpoderosa. Y hasta hace poco era mucho más seguro dejarlos donde estaban. Alejandría sigue siendo, hasta hoy, un puerto concurrido y no es precisamente el lugar más fácil para llevar a cabo delicadas excavaciones arqueológicas. En la década de 1990, los arqueólogos comenzaron a cartografiar toda la zona alrededor de la isla de Faro. Lo que encontraron fueron bloques de piedra caliza y granito cortados con precisión, algunos aún con bordes tallados. Con el tiempo, se catalogaron más de 100 piezas, incluidos fragmentos de columnas, estatuas y bloques de construcción gigantes que solo podrían haber provenido del faro. Finalmente, en 2025, unos equipos egipcios y franceses se unieron y llevaron una supergrúa, junto con un equipo de buzos. En una operación cuidadosamente planificada, sacaron 22 bloques gigantes del lecho marino. Había dinteles de puertas, losas de umbral y un misterioso pilón, que se especula podría haber sido algún tipo de monumento. Algunos de esos bloques pesan entre 70 y 80 toneladas. Esas enormes rocas están en tierras secas por primera vez en más de 600 años, pero ¿qué sucede ahora? Los investigadores están a punto de reconstruir el faro como si fuera un enorme set de Lego. No exactamente. No se pueden apilar bloques centenarios de esa manera. Para empezar, nadie está 100% seguro de cómo era en realidad el faro de Alejandría. Sí, tenemos dibujos e indicios, y los más famosos son las pequeñas imágenes estampadas en monedas romanas de Alejandría. Pero son como un boceto rápido de un artista, no los planos para recrear algo al último detalle. Y luego está el problema de las piezas faltantes. Esas piedras recuperadas son solo una fracción de la estructura original. Con el tiempo, gran parte del material del faro se reutilizó. De hecho, el lugar donde solía estar el faro ahora alberga la ciudadela de Qaitbay, una fortaleza construida sobre sus antiguas bases. La fortaleza no es solo un símbolo del pasado, sino también una atracción turística y un punto de referencia reconocible de Alejandría. Así que no, Alejandría no recuperará su legendaria torre. Al menos no de esa manera. En su lugar,
Estas obras de piedra recién recuperadas se dirigirán a laboratorios de conservación para ser estudiadas. Los especialistas limpiarán, estabilizarán y documentarán cada ranura tallada y cada marca de cincel. Más tarde, probablemente irán a un museo. Después de todo, es parte del Tesoro Nacional. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Todavía contamos con la tecnología a nuestro favor que promete un faro completamente recreado y explorable, tal como era hace siglos. El plan se llama Proyecto Faros, y su misión es convertir esas enormes piedras transportadas, como los dinteles, los umbrales, las losas de base e incluso un pilar misterioso, en un gemelo digital completo y transitable del Faro de Alejandría. Cada pieza está siendo escaneada en 3D de alta resolución, y se unen a más de 100 fragmentos ya registrados bajo el agua. El objetivo no es solo investigar. El proyecto Faros tiene como objetivo devolver al faro su aspecto y sensación originales y convertirlo en un museo. Las estructuras de 100 metros suelen tener muchas escaleras, y la realidad virtual será mucho menos dolorosa para mis pobres pies. Los visitantes del museo podrán caminar alrededor de su base en realidad aumentada, mientras que los investigadores utilizarán el modelo para probar nuevas teorías sobre su estructura y su función. Espero que podamos personalizar la atmósfera, atenuar las luces y examinar las paredes como en un videojuego. Me pregunto si incluirán palomas y gaviotas para hacerlo aún más auténtico. Todavía no tenemos muchos detalles, pero todo se está grabando y se convertirá en un documental. Aunque no tenemos cabinas para viajar en el tiempo, los diseñadores talentosos pueden traer el pasado al presente. Solo necesitan el arte conceptual adecuado. Claro, hoy en día puedes recrear casi todo en 3D, pero el secreto es la autenticidad. Volver a ensamblarlo exactamente como era. Esto es lo que el Proyecto Faros quiere lograr. Quizás algún día, todas las maravillas del mundo antiguo terminen siendo recreadas de manera similar. Pero no hay razón para detenerse ahí. El turismo virtual puede ahorrar tiempo y dinero. Aunque nada puede reemplazar la experiencia real, visitar lugares auténticos recreados en realidad virtual puede ser una buena opción. Los lugareños están emocionados. La ciudadela de Caipa ya está atrayendo a la gente, pero ahora Alejandría está a punto de tener su primera atracción turística digital. Pronto, cualquiera con un visor de realidad virtual podrá pararse sobre esta maravilla histórica, entrecerrar los ojos mientras observa el atardecer y finalmente responder a la pregunta que tanto nos intriga. ¿Es posible agotarse al subir escaleras virtuales? ¿Y puedo personalizar la banda sonora? ¡Oh! Hola, apuesto a que no sabías que antes crecían árboles en medio del árido y soleado desierto del Sinaí en Egipto. ¡Es cierto! Si no puedes imaginarlo, no te culpo, pero los arqueólogos han descubierto recientemente una avenida bordeada de árboles. Sí, una verdadera avenida verde que conduce a una enorme fortaleza antigua. No, esto no es un espejismo o una imaginación hiperactiva, pero está revolucionando nuestras ideas sobre la vida en el desierto del antiguo Egipto. Retrocedamos un poco. El sitio en cuestión se llama Tel Abu Saifi, ubicado en la parte norte de la península del Sinaí. Durante mucho tiempo fue conocido como una notalpía arqueológica polvorienta, hogar de ruinas de los periodos tolemaico y romano, la era después de que Alejandro Magno pasó por Egipto y el Imperio Romano reclamó su lugar. Pero recientemente, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto decidió realizar una nueva excavación y lo que encontraron resultó ser más que un puesto avanzado olvidado. Estamos hablando de una verdadera fortaleza militar con trincheras defensivas, caminos pavimentados, hornos de cal, barracones para los soldados e incluso espacio para sus familias. Un montón de viviendas en medio de un desierto no parece algo muy acogedor hasta que recuerdas a una estrella, la inesperada Avenida Verde.
Este camino medía más de 90 metros de largo y 10 metros de ancho. Estaba pavimentado con losas de piedra caliza y bordeado con más de 500 pozos de plantación de arcilla. Y no era solo para exhibición, había árboles reales que creaban una entrada sombreada y arbolada directamente hacia la fortaleza. Imagina caminar por ahí, el sol arde sobre ti y de repente una bendita sombra. Ahora bien, eso no es solo una entrada majestuosa, es una alfombra roja antigua o tal vez una alfombra verde. Pero no se trataba de atractivo estético. La existencia de cientos de árboles en un paisaje desértico hace más de 2000 años nos dice algo importante. Verás, los egipcios tolemaicos no solo eran buenos construyendo monumentos, también eran maestros en la gestión del agua. En un lugar donde las lluvias son más escasas que un selfie con un faraón, de alguna manera encontraron la forma de plantar hileras de árboles. Para regar tantos árboles en un desierto, debieron haber tenido un sofisticado sistema de riego o transporte de agua, algo capaz de mover y distribuir agua eficientemente en este clima adverso. Tal vez canalizaron aguas subterráneas, quizás capturaban lluvia estacional, o tal vez tenían sistemas de aspersores antiguos. Bueno, quizá no tan sofisticado, pero aún así, está claro que estaban adelantados a su tiempo. El asunto es este: ya sabemos que los egipcios dominaban el control del agua. Aprovechaban el Nilo con zanjas y canales para alimentar campos lejanos, así que la irrigación no era un misterio para ellos. Tenían habilidades y el conocimiento. Y claro, los científicos aún debaten cómo era el clima del Sinaí hace 2000 años. Pero muchos creen que alguna vez pudo haber sido más verde. Después de todo, basta echar un vistazo a esas dramáticas montañas y paisajes rocosos, formados y esculpidos como si fueran obra de la fuerza bruta de antiguos ríos. Y es difícil no pensar que el agua alguna vez tuvo un papel más importante allí. Además, los arqueólogos han encontrado toneladas de evidencia que muestra que los egipcios ptolemaicos cultivaban frutas, viñas y árboles a gran escala. En otras palabras, el hecho de cultivar un bosque en el desierto puede parecer algo descabellado para nosotros, pero para ellos era algo de lo más común. Y ahora la Avenida Verde está haciendo que los arqueólogos se pregunten, ¿y si se usaron sistemas de riego similares en otros lugares? Por ejemplo, para transportar las enormes piedras utilizadas para construir las pirámides. Ya existe la teoría de que los ríos antiguos o canales hechos por humanos ayudaron a mover esas piedras. Y el descubrimiento del Tel Abu Saifi, pues podría ser la pieza del rompecabezas que faltaba. Esto no es solo un sueño. En aquel entonces los ríos eran como las autopistas, redes eléctricas y trenes de carga del mundo antiguo, todo en uno. Los egipcios los utilizaban para todo: irrigar cultivos, comerciar mercancías, impulsar la industria e incluso movilizarse para la guerra. Si estabas haciendo algo importante, probablemente involucraba un río, pero espera, se pone aún mejor. Las excavaciones revelaron trincheras defensivas profundas, similares a antiguos fosos, excavadas a casi 2 metros de profundidad alrededor de la fortaleza. No eran solo zanjas fangosas, formaban parte de un elaborado sistema de defensa diseñado para llenar o usar como puentes para controlar el acceso. Es como la versión del antiguo Egipto de una puerta de seguridad retráctil sin la hidráulica. Y mientras las trincheras mantenían a los intrusos fuera, la vida dentro de la fortaleza era bulliciosa. ¿Recuerdas que dijimos que los arqueólogos habían encontrado unidades de vivienda militar? Resulta que los soldados podrían haber vivido allí con sus familias. Así que esto no solo era un cuartel, era una comunidad próspera, con comidas, rutinas, niños jugando y tal vez un montón de chismes antiguos que circulaban alrededor de la mesa del comedor. Además de todo el material militar, los investigadores encontraron 4 hornos de cal utilizados para producir cal viva, un ingrediente esencial para fabricar mortero de construcción. Estos hornos son significativos porque sugieren que durante el periodo romano tardío, Tel Abu Saifi se transformó en un centro industrial. Era como el Home Depot del antiguo Egipto, que producía materiales para construir y reparar edificios. Pero aquí es donde la trama se complica. Debajo de todo esto, bajo las carreteras, las zanjas, los hornos, los arqueólogos encontraron las esquinas de una estructura aún más antigua, un edificio misterioso. ¿Podrían ser los restos de una tercera fortaleza mucho más antigua? ¿O un viejo cementerio o una ciudad perdida? Nadie lo sabe aún, pero algo está claro: esta historia no ha terminado. Honestamente, este podría ser el suspenso arqueológico más emocionante de la década. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues para empezar, desafía todo lo que asumíamos sobre la vida en el desierto en el antiguo Egipto.
Durante mucho tiempo, se consideró a los desiertos como barreras naturales, áridos, mortales y vacíos, pero este hallazgo sugiere que ese desierto pudo haber sido verde y lleno de vida alguna vez, no porque el clima fuera muy diferente, sino porque los egipcios eran increíblemente hábiles para moldear el entorno a su voluntad. No solo sobrevivieron en el desierto, lo transformaron. También avivía el fuego en el debate eterno sobre la tecnología del antiguo Egipto. Si pudieron construir una fortaleza con caminos arbolados, fosos, irrigación e industria en medio del Sinaí, ¿realmente es tan disparatado imaginar que pudieron diseñar canales de agua para mover las piedras de las pirámides? Olvídate del programa de televisión Alienígenas Ancestrales. Claro, es entretenido, te lo concedo, pero nos hace olvidar algo crucial. Esas personas eran brillantes. Mucho de lo que llamamos tecnología moderna es ingenio antiguo reciclado. Y quién sabe cuánto conocimiento hemos perdido con el tiempo. Mientras tanto, la excavación continúa. Los científicos ahora están cartografiando todo el sitio del Tel Abu Saifi, tratando de descifrar cómo se conectan todas las estructuras. Algunos quieren analizar muestras de suelo para encontrar rastros de antiguas raíces de árboles y tal vez incluso averiguar qué tipo de vegetación crecía allí. Imagina si fueran palmeras datileras. Podríamos estar ante el carril de bocadillos más antiguo del mundo. Ya sabes que las implicaciones de estos descubrimientos no se detienen en los libros de historia, ¿verdad? Este tipo de hallazgos también tiene una relevancia moderna. Nuestro mundo está pasando por muchos cambios con un clima loco y enormes olas de calor. Así que tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de las civilizaciones antiguas que una vez hicieron florecer el desierto? Al menos, Tel Abu Saifi nos recuerda que los antiguos egipcios eran más que faraones, pirámides y momias. Eran planificadores, visionarios, ecoarquitectos y solucionadores de problemas en toda regla. No esperaban que la naturaleza les proporcionara lo que necesitaban, se lo procuraban. Y gracias a este descubrimiento como este, estamos obteniendo una imagen más clara de cuán avanzada y, francamente, fascinante era la civilización egipcia antigua. Así que la próxima vez que alguien te diga que los desiertos son solo tierras baldías, puedes sorprenderlo con este dato curioso. Hace más de 2000 años, en el corazón del desierto del Sinaí, había una fortaleza con una avenida bordeada de árboles, fosos, viviendas militares, un centro industrial e incluso una estructura subterránea secreta. Tomen eso, dunas de arena. ¿Quién sabe qué más está enterrado allí esperando reescribir la historia? ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un antiguo sitio en Turquía que literalmente hizo que los historiadores reescribieran los libros de historia. Hace más de 11.000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que las personas no conocían el hierro y no eran buenas haciendo cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgía con la necesidad de agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El lugar ha revelado que fue el templo el que allanó el camino para una vida sedentaria, no la agricultura. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura era el catalizador de la vida sedentaria. Conoce al profesor Schmidt, el hombre cuyos hallazgos cambiaron esta teoría. Él logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este modo de vida. De vuelta en la década de los 60, otros arqueólogos visitaron la zona, pero fallaron completamente. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que era solo un antiguo cementerio de la época medieval. Pocos sabían que había mucho más por descubrir. En 1994, Smith emprendió su propia encuesta de sitios prehistóricos en el área. Y, ¡sorpresa!, inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y estériles cercanas, Göbekli Tepe tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba cerca de 15 metros por encima del paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina Panzuda. Smith estaba seguro de que solo los humanos podrían haber hecho algo como esto. Esos trozos de piedra caliza rota que fueron confundidos con lápidas resultaron ser mucho más emocionantes. Fue como tropezar con un tesoro escondido.
Las piezas adquirieron un significado totalmente nuevo y Smith, junto a su equipo, estaba a punto de sumergirse en los secretos que esperaban bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de un asentamiento. No había fogones para cocinar, no había casas y tampoco esas adorables figuritas de barro comúnmente halladas en sitios cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que esas antiguas personas usaban herramientas como martillos de piedra. Así que Smith y su equipo se pusieron a pensar y adivinaron cuál podría ser la edad de las estructuras de piedra de Göbekli Tepe. Su estimación fue respaldada por algunas pruebas de carbono limitadas realizadas directamente en el sitio. Finalmente, las vibraciones antiguas de este lugar comenzaron a tener sentido. Era como un rompecabezas que se iba armando lentamente. Puedes pensar que en aquel entonces las personas no tenían herramientas especiales para crear algo tan genial como Göbekli Tepe, pero no es cierto. Resulta que estos individuos prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de cinceles de metal sofisticados. También eran expertos en desgastar piedra caliza más suave y fabricar pilares justo en el lugar. Después llevaban los pilares una corta distancia hasta la cumbre y los colocaban de pie. Una vez que los anillos de piedra estaban completos, los cubrían con capas de tierra. Con el tiempo añadían nuevos anillos. Y voilà, tienes una colina genial para impresionar a la gente en el futuro. Durante su primer año de excavación, el equipo revisó 15,000 piezas de huesos de animales de vida silvestre. Estas personas no tenían animales domésticos ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban criaturas salvajes para comer. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque el lugar tenía todo lo que necesitaba para comenzar a cultivar. Los científicos dicen que tenían ovejas salvajes y granos salvajes que podrían ser domesticados. Y adivina qué. A solo 20 millas de distancia, los genetistas hallaron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en la aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han cambiado completamente la manera en la que vemos la civilización. En el pasado, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar y a establecerse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero adivina qué. La investigación de Smith volteó esa idea de cabeza. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras realmente preparó el escenario para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Smith tiene esta fascinante hipótesis sobre Göbekli Tepe. Piensa que podría haber sido un sitio especial de entierro donde la gente dejaba a sus seres queridos. Y aquí está el giro. El lugar estaba adornado con elegantes estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudo haber servido como un lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo esquivo, las ideas de Smith nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida y el más allá, y el inmenso respeto que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores podrían haber tenido por sus antepasados difuntos. Ahora, hablemos sobre las estrellas del espectáculo. Las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras tienen entre 3 y 6 metros de altura y más probablemente representan figuras humanas estilizadas. Pero una en particular se destaca del resto: el relieve tridimensional de un león. Esta representación realmente enciende nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque insinúa la posibilidad de que los leones vagaban por Anatolia durante el período neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada uno tiene una disposición similar. 2 grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros un poco más pequeños que miran hacia adentro. Hablemos de una disposición estilizada. Estos imponentes pilares alcanzan unos asombrosos 4,5 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y simples, mientras que otros son como obras de arte con tallados intrincados. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida arrastrándose y retorciéndose en los lados de los pilares. Pero no solo hay animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan a humanos, e incluso pequeños tallados de artículos de ropa. Algunos de ellos incluso tienen cinturones. Ahora, hay una pieza que se destaca del resto como una estrella de rock.
Este pilar de piedra superantiguo sugiere que una cometa chocó contra la Tierra. Sucedió durante un periodo frío que duró alrededor de 1000 años. Estudios anteriores que examinaban los núcleos de hielo de Groenlandia daban pistas sobre esta teoría del cometa, pero ahora los grabados en Göbekli Tepe lo prueban. Los grabados en las columnas son como una tira cómica histórica. Incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores subieron las imágenes a una computadora y descubrieron sus conexiones con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros antepasados hubieran intentado documentar este evento catastrófico de su propia manera única. Los arqueólogos han estado excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de los 90, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre varios elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante otros 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? ¿Ves? Göbekli Tepe ha sido etiquetado puramente como un sitio ritual, sin signos de actividades domésticas. Se nos llevó a creer que la ausencia de agua significaba que no podía sustentar comunidades semisedentarias. Pero los científicos creen que es hora de cambiar las cosas y abordar Göbekli Tepe con una nueva perspectiva. Es hora de cuestionar lo que creíamos antes y usar nuevas pruebas y diferentes formas de pensar. Podría haber habido un grupo de personas que vivían en el área que no se quedaban en un solo lugar todo el tiempo. Se movían un poco, pero todavía tenían su propia civilización viviendo en el área de manera semisedentaria. Göbekli Tepe no es solo el hogar de un único templo, sino de una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos se adentran en las profundidades de esta maravilla, están desentrañando su diseño único con 2 puntos focales prominentes en el corazón de cada establecimiento, completados con estructuras más pequeñas y muros divisorios. Lo que es aún más loco es que en esta área existen más de 200 obeliscos que son monumentos estrechos y estilizados.